Si pensamos en Eva Perón, lo más seguro es que se nos vengan a la mente imágenes de musicales, de una figura con mucho glamour, casi trágica. Pero la verdad, esa es solo una pequeña parte de la historia. Hoy vamos a explorar a la mujer que había detrás de ese mito. Y aquí está la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Fue Eva Perón simplemente el corazón del peronismo? ¿Una especie de santa para su pueblo? ¿O fue, en realidad, una operadora política increíblemente astuta y con un poder inmenso por derecho propio? Es que, si se fijan, gran parte de la fascinación de hoy en día, como se ve en series y libros, se concentra en la Eva muerta, en esa historia macabra sobre qué pasó con su cuerpo. Pero eso, de alguna manera, oculta lo más importante. Por eso, hoy, nuestro foco va a ser la Eva viva, la estratega, la mujer que, en vida, acumuló un poder político de verdad formidable. Entonces, vamos a ver cómo fue que construyó ese poder. Porque esto es clave. Su influencia no era un simple reflejo de la de su esposo, Juan Perón. Para nada. Ella la forjó a propósito, de una manera súper metódica. Y miren, este gráfico lo deja clarísimo. El movimiento peronista se apoyaba básicamente en tres pilares. Bueno, Eva controlaba directamente dos de ellos: el Partido Peronista Femenino, que lo fundó ella misma, y la CGT, que era el sindicato más poderoso del país. Esto, en la práctica, significa que manejaba 2/3 de todo el movimiento peronista. Impresionante. Y ojo que ese poder tuvo resultados reales, históricos, en las elecciones de 1951, que fueron las primeras en las que votaron las mujeres en Argentina. Su partido logró algo increíble, que 133 mujeres, casi todas de clase trabajadora y sin ninguna experiencia política, llegaran al Congreso, algo que para la época era, bueno, impensable. Pero Eva no se quedó solo en construir poder, fue mucho más allá. Fue, por así decirlo, la conciencia del movimiento. Dentro del peronismo, que era un movimiento enorme y con muchas tensiones internas, ella siempre representó al ala más radical, la que constantemente empujaba por más y más cambios. Y para entender esto, la crisis del 51 es el ejemplo perfecto. Cuando su propia gente la impulsa como candidata a vicepresidenta, un intento de golpe militar sacude al gobierno. ¿Y qué hace Eva? Su respuesta fue inmediata y radical. Ordenó en secreto que se compraran armas para repartirlas entre los sindicatos. Al final, los militares y los conservadores bloquearon su candidatura, pero su instinto quedó clarísimo: la confrontación. Ahora, si de verdad queremos entender qué pensaba, tenemos que ir a lo que ella misma escribió. Y les adelanto, no son los textos de una primera dama cualquiera, son verdaderos manifiestos políticos. En su libro más famoso, La razón de mi vida, que fue un bestseller total, no vamos a encontrar anécdotas personales. Es pura política. Se define a sí misma con frases como esta, que lo dicen todo, dejando bien en claro que su identidad no era la de una primera dama, sino la de una revolucionaria. Pero si eso ya les parece fuerte, esperen a escuchar sobre el texto que dictó justo en su lecho de muerte. Ahí sí que no se guardó nada. Este texto, llamado Mi mensaje, tiene una historia de película. Lo dictó cuando ya estaba muy enferma, Perón lo ocultó por años y no se redescubrió sino hasta 1987. El contenido es, bueno, incendiario. Llama a la lucha directa, a un fuego sagrado contra sus enemigos, que no eran solo la oligarquía, sino también los que ella consideraba tibios dentro de su propio movimiento. Es sin duda la expresión más pura de su visión política radical. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es inevitable y bastante compleja. ¿Cuál era exactamente su relación con el feminismo? La pregunta del millón: ¿fue Eva Perón feminista? La respuesta, como se podrán imaginar, no es un simple sí o no. A ver, por un lado, es verdad, ella nunca dijo soy feminista. De hecho, criticaba el feminismo europeo y tuvo peleas fuertes con las feministas de la élite argentina de su tiempo. Pero, por otro lado, miren lo que hizo. Consiguió el voto femenino, rompió todos los moldes sobre el rol de la mujer y, quizá lo más importante, creó un actor político que antes no existía: la mujer de clase trabajadora. Y esta frase de su libro, de verdad, lo resume todo a la perfección. Para ella, la lucha por los derechos de la mujer no tenía ningún sentido si no iba de la mano con la lucha por la justicia económica. Eran dos cosas que no se podían separar. Entonces, aquí está la clave de todo. En la práctica, Eva fue una de las pioneras de lo que hoy en día conocemos como feminismo popular.
Una ideología que entiende que la lucha de género y la lucha de clases no son dos caminos separados, sino que son uno solo y el mismo. Bien, para ir cerrando. ¿Quién fue la verdadera Eva? No fue solo un ícono cultural. Fue una maestra de la estrategia política que construyó y controló un poder masivo. Fue la voz más radical y revolucionaria del peronismo. Y fue una pionera de un feminismo popular, uno que fusiona para siempre la lucha de género con la de clase. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? En un mundo que a menudo separa las luchas, ¿qué podemos aprender de un legado que insiste en que la verdadera liberación de la mujer está totalmente ligada a la justicia económica para todas y todos?